pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Estamos en vivo y en directo para todo el país y la región a través de la pantalla de Canal U. Hoy tendremos un programa muy especial. Nos dedicaremos a lo que son enfermedades raras y diagnóstico genético en Uruguay, porque su salud es lo más importante y nosotros estamos para mantenerlos informados. Hablaremos con los doctores Hugo Naya y Víctor Raggio sobre diagnóstico genético en Uruguay y también las aplicaciones de la genética en enfermedades raras, como les decía anteriormente. También nos visita el doctor Jorge Marcetán, para hablar sobre un tema que está en el tapete en el día de hoy, el virus Zika. También recibimos a Iliana Borges, mamá de Valentina, que nos va a brindar su testimonio referente a los tratamientos que le están haciendo sobre genética a su hijita. Y todas las noticias nacionales e internacionales con el profesor Bernardo Wilson, que ya nos está brindando los titulares. Bienvenidos a Noticias@Salud, porque usted ya lo sabe, su salud es nuestra consigna. Titulares del día de hoy: el imparable calentamiento global. Estudian la planta atilancia para combatir la diabetes. La esquizofrenia, un tipo de demencia que hasta el momento era una especie de caja oscura. La próxima guerra de las biopatentes ya ha comenzado y tiene el CRISPR-Cas9 como protagonistas. Volvemos con Ana María. Gracias, Bernardo. Les recuerdo que pueden visualizarnos en televisión abierta, canal 7.3, canal 6 de Durazno, Cablevisión, canal 2, red de cable operadores de todo el país y en simultáneo por Vera TV. También quedan abiertas a partir de este momento nuestras vías de comunicación para que puedan hacerles llegar las dudas o preguntas específicas sobre la temática de hoy a los doctores presentes en nuestro programa. Como les decía en la presentación, recibimos en este momento al doctor Hugo Naya. El doctor es jefe de unidad de bioinformática del Instituto Pasteur de Montevideo, y al doctor Víctor Raggio, profesor agregado del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina. Bienvenidos, doctor, y muchas gracias por estar aquí en el programa y informarnos sobre el mundo de la genética tan nombrada y que tantos avances tiene hoy en día. ¿Qué se entiende por un diagnóstico genético? ¿Empiezo yo? Es una de las cosas en las que yo trabajo diariamente. Básicamente la idea es sencilla, es decir, en la consulta médica uno recurre, además de a la clínica, a una serie de técnicas para obtener información del paciente y llegar a un diagnóstico lo más acertado posible. En el diagnóstico genético eso es igual, simplemente estamos incorporando una serie de técnicas que permiten analizar el genoma de nuestros pacientes a distintos niveles y con distintas técnicas que muestran en definitiva distintas cosas, y obtener así información que es fundamentalmente diagnóstica, para diagnosticar una enfermedad o para diagnosticar ciertos riesgos, pero también puede aportar algunas cosas en relación a lo que es el pronóstico, ¿no? Es decir, la evolución de una enfermedad, y eventualmente dar algunas guías de tratamiento, sobre todo farmacológico, en relación a eso. Entonces, en definitiva, decir diagnóstico genético o diagnóstico genómico, si se usa es un término que se usa más recientemente, digamos, es analizar directamente el genoma de nuestros pacientes para obtener información útil y aplicable para mejorar la salud de ese paciente o prevenir enfermedades. Es decir, es una herramienta más a usar en la medicina, analizando directamente el genoma de los pacientes. ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, las aplicaciones han evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, digamos, con el desarrollo de lo que sería las tecnologías de secuenciación masiva, ¿no? Entonces, antes, digamos, un poco el diagnóstico genético apuntaba esencialmente a aquellas cosas donde uno entendía muy bien la base genética, o sea, aquellas enfermedades donde básicamente ya había todo un trabajo anterior que nos permitía ubicar en qué región del genoma era que se producían determinados cambios que llevaban
a una determinada enfermedad. En la actualidad, digamos, gracias al todo el esfuerzo del genoma humano y a la capacidad tecnológica que se creó, es posible hacer todo lo que tiene que ver con diagnóstico de novo. O sea, uno no necesita conocer la base genética muchas veces, sino que explorando todo el genoma o determinadas regiones del genoma de una persona, uno puede llegar a inferir, digamos, una relación de causalidad con una enfermedad. Y eso ha expandido muchísimo las aplicaciones en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con enfermedades de origen cardiológico, digamos que uno conoce ciertamente la base, con oncogenómica, ¿sí? También con todo lo que tiene que ver con la farmacogenética, o sea, el intentar identificar qué medicamentos son los que corresponden mejor al perfil de una determinada persona, al perfil genético de una determinada persona. Bueno, el caso de enfermedades como las enfermedades mitocondriales, etcétera. ¿Qué se está realizando en genética aquí en Uruguay? No sé quién responde la pregunta Yo te puedo responder sobre todo en relación a las áreas de aplicación médica y de diagnóstico, como empezamos conversando. Básicamente, una cosa interesante que ha pasado en los últimos años es que hoy en Uruguay un paciente que lo necesita puede acceder prácticamente a cualquier técnica de las que se usan hoy en día de diagnóstico genético. Hay algunas técnicas de diagnóstico genético que tienen décadas y 50 años que se usan y se usan también en Uruguay, otras como las que mencionaba Naya, que son tecnologías más nuevas, pero también han sido incorporadas al medio local. Hay gente que está trabajando con ello, podemos hablar de eso más adelante, y por lo tanto algunos pacientes pueden recurrir a eso. A mí me gusta decir, por supuesto, tiene un costo, tiene a veces ciertos inconvenientes para acceder a la misma, pero a mí me gusta decir que un paciente hoy en día en Uruguay puede acceder a cualquier método de diagnóstico genético que lo necesite, ya sea haciéndolo acá, ya sea en el medio público, en el medio privado, ya sea barato, caro. A veces recurrimos a laboratorios de la región o laboratorios internacionales para hacer ciertas cosas que acá no podemos o es demasiado costoso hacer. Casi te diría cualquier técnica. Y también hay pocos, pero hay buenos centros de genética clínica, es decir, como primer paso para intentar el diagnóstico, el asesoramiento genético, el seguimiento, en algunos casos el tratamiento de los pacientes, y poder usar esos métodos de diagnóstico de la mejor manera posible, ¿no? Usar los que más rédito van a dar y más información útil podemos sacar de ellos. De repente Naya puede agregarte en algunos aspectos de genómica aplicada en investigación y en otro tipo de proyectos. Por supuesto que sí, me lo va a agregar, pero en este momento vamos a ir con la primera entrega de Noticias en Salud y el doctor Bernardo Wolson, y enseguida regresamos con los doctores Víctor Naya y Hugo Raggio. El imparable calentamiento global. Mundialmente somos 7.000 millones de habitantes. Debemos entender que de seguir este camino en el cual estamos dañando la naturaleza, los recursos naturales, junto con los recursos naturales, la humanidad también está en peligro de extinción. Un país, por ejemplo, tiene que comprar terrenos en otras partes del mundo porque sabe que el océano sepultará algunas áreas de ese país en pocas décadas. Ciudadanos que escapan y reclaman ser reconocidos como refugiados climáticos son algunas de las consecuencias de este fenómeno. Se reflejan en la suba de nivel del mar, en los cambios en las precipitaciones, en la expansión de algunos desiertos, el retroceso de los glaciares, la mayor frecuencia de eventos meteorológicos extraños o intensos, acidificación de los mares y de la desaparición de algunas especies debido a los cambios de temperatura. Y todo esto tiene consecuencia en el hombre por variación de enfermedades, cambios alimentarios y movimientos migratorios de zonas que son cada vez menos habitables. Seguimos con Ana María. Gracias, Bernardo. Y bueno, voy a corregir un error que tuve, señora. Invertí los nombres de los doctores, Víctor Raggio y Hugo Naya. Las disculpas del caso. Y doctor Naya, ¿quiere agregar algo referente a diagnóstico que decía el doctor Raggio? Sí, digamos, en realidad es como agregar un poquitito, digamos, sobre las posibilidades que existen actualmente, que tienen que ver con lo que es el secuenciado masivo, ¿no? De lo que hablábamos hoy, del tema de
todo el proceso del genoma humano, o sea, de codificar el genoma humano, ¿sí? A través del tiempo. Las tecnologías han permitido reducir en los últimos 7 o 8 años 1000 veces el costo de secuenciación, y eso ha provocado de que en realidad hoy por hoy es accesible, digamos, en términos clínicos, toda esta tecnología, ¿sí? Y entonces en nuestro país existen posibilidades que, si bien son todavía un poco reducidas, tenemos secuenciadores de última tecnología, son de pequeña escala, pero han permitido hacer algunas cosas en diagnóstico que eran completamente impensables hace un tiempo y que nos ubican en ese sentido dentro de los países, que están utilizando tecnología de última generación para el diagnóstico clínico. ¿Qué cosas se están realizando específicamente aquí en Uruguay que nos puedan determinar? Yo pienso que las áreas más fuertes y que han tenido más desarrollo son el diagnóstico prenatal, sobre todo de diversas enfermedades, pero sobre todo el síndrome de Down o las enfermedades relativamente frecuentes. Hay muy buenos esfuerzos y muchos grupos que están trabajando. Yo coordino uno de ellos en lo que es el diagnóstico genético en niños con problemas de síndromes malformativos, retardo mental y eventualmente otras cosas. Otra área que ha tenido mucho desarrollo es el de la oncogenética, sobre todo en prevención, sobre todo en cáncer digestivo y cáncer de mama y ovario. Hay varios grupos que están trabajando en eso, tanto grupos de laboratorio, o sea, que hacen análisis genómicos en relación a eso, como grupos clínicos, es decir, que usan esa información para diagnosticar los riesgos y eventualmente prevenir o por lo menos detectar precozmente en esos casos. Hay varios grupos que están trabajando en cuestiones de neurogenética, enfermedades que se ven desde niños chicos, vamos a hablar de una de ellas, hasta en el adulto. Las indicaciones y las consultas que recibimos, los que hacemos clínica en genética, son muy variadas, tanto en el área prenatal, sobre todo en el área de niños y de recién nacidos, y en menor medida, pero cada vez más en el área de adultos, sobre todo en relación a cuestiones cardiovasculares, neurodegenerativas, que son frecuentes, y de prevención de cáncer. ¿Te puedo contar una cosita? Sí, por favor. Me parece que es muy importante, en la misma línea de lo que marcaba Víctor, de las posibilidades para todo el país, ¿sí? Que el Hospital de Clínica, junto con el Instituto Pasteur, acaba de firmar un convenio para el diagnóstico de genes BRCA. ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso, doctor? O sea, bueno, Víctor podrá explicar mucho mejor la parte genética, son genes que están vinculados al cáncer de mama en particular. Y se puso a punto una técnica en Suecia, donde es una técnica de rutina, ¿sí? Y a través del secuenciador de última generación que cuenta el instituto, se va a poder hacer ese diagnóstico en forma rápida, ¿sí? De qué variantes ahí adentro son las potenciales responsables del futuro desarrollo de un cáncer de mama, en forma rápida, económica y de acceso para todos los que están en el sistema público. ¿A qué se refiere cuando dice económica? Bueno, económica, es difícil definir los costos exactos de esto, pero estoy hablando de que en el sistema público va a salir gratis esencialmente, ¿sí? O sea que igual, de cualquier forma... Un buen acceso a nivel social, vamos a decir. Eso es un muy buen acceso, sí, claro. Pero igual los costos estamos hablando de en torno, por ejemplo, de 1.000, 1.500 pesos. Entonces, estamos hablando que es un estudio de este para tipo un es estudio nada. Complejo, si bien es caro para una persona en forma individual, no es caro para la sociedad, teniendo en cuenta, todos los beneficios que tiene un diagnóstico precoz, ¿no? ¿Les parece que seguimos en un próximo bloque hablando de todo este tema? Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted no se vaya, que en el próximo bloque vamos a hablar sobre el virus de Zika con el doctor Jorge Marcetán, más noticias con el profesor Bernardo Wolfson y, por supuesto, seguimos con este tema sobre aplicaciones de genética en enfermedades raras y todo sobre el genoma humano con los doctores Hugo Naya y Víctor Raggio. Ya volvemos.